Buenas, ¿cómo va? Vengo por acá para dejar los tránsitos de esta semana que va del 17 de agosto al 23. Y bueno, después de la intensidad de la semana pasada, con ese eclipse total de sol en Leo, las 3 medias cometas que estuvimos recorriendo, esta semana el cielo parece decirnos, bueno, ahora ya vimos todo, ¿qué hacemos con lo que descubrimos? Porque hay algo muy interesante en estos tránsitos. O sea, la semana pasada tuvimos mucho movimiento alrededor de Leo. Expresión, creatividad, protagonismo, identidad. Y esta semana empieza a aparecer otra pregunta, ¿no? ¿Cómo llevamos todo eso a nuestra vida concreta? Porque una cosa es descubrir algo que de nosotros, digamos, y otra, bastante distinta, es vivir de acuerdo con lo que descubrimos. Y vamos a tener a Marte, Mercurio, Venus y finalmente el Sol cambiando de escenario. Así que comencemos con los tránsitos de esta semana. Arrancamos con que el lunes Marte cuadra con Neptuno, que está retro, recordemos, ¿sí? Y esta semana, este aspecto es bastante interesante, podemos decir psicológicamente, ¿no? Porque Marte, o sea, tanto Marte como Neptuno son funciones que no siempre van para el mismo lado, ¿no? Marte quiere actuar, quiere avanzar, quiere hacer, y Neptuno en cambio disuelve fronteras, nos conecta con lo sutil, la imaginación, con el mundo emocional y también con aquello que todavía no tienen una forma definida. Entonces podemos tener una sensación tal vez bastante conocida, ¿no? Quiero hacer algo, pero no sé exactamente qué. O sé que necesito moverme, pero no sé hacia dónde, ¿no? Y esto a veces puede generar frustración porque Marte quiere una respuesta concreta, inmediata, ya. Y Neptuno no necesariamente la tiene, ¿no? Marte pregunta cuál es el objetivo y Neptuno responde, bueno, depende, ¿no? Entonces, ahí tenemos un pequeño cortocircuito, si se quiere. Pero, a ver, este tránsito no necesariamente habla de falta de energía, sino más bien que va a hablar de una energía tal vez mal direccionada, ¿sí? Podemos estar haciendo muchísimo y sin embargo sentir que no avanzamos. O podemos actuar desde el enojo, desde la ansiedad, desde la necesidad de escapar de algo, ¿sí? O si quieren, podemos tal vez idealizar una meta que todavía no sabemos si realmente queremos, ¿no? Y entonces, al estar retrógrado Neptuno, la invitación es revisar hacia adentro, ¿sí? Estoy actuando, realmente quiero ir hacia ahí, el preguntarse, ¿no? ¿Por qué necesito escapar de donde estoy? O sea, fijémonos que acá aparecen planteos, ¿no? Que marcan una diferencia abismal, ¿no? Entonces, porque por un lado la acción nacida del deseo de construir no tiene la misma claridad que una acción nacida del deseo de huir. Entonces acá aparece la primera paradoja, podemos decir, de la semana, ¿no? Entonces algo, a ver, por ahí antes de hacer algo de manera impulsiva podemos hacernos 3 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Estoy avanzando hacia algo o escapando de algo, no? No hace falta tener la respuesta perfecta, pero sí puede ser útil recuperar un poco de claridad antes de gastar energía, antes de hacer la inversión energética. Pero este no es el único tránsito del lunes, sino que también tenemos a Mercurio que está haciendo un trígono con Saturno que también está retro. Entonces, esta energía es completamente diferente porque después de esta conversación entre Marte y Neptuno, es como si apareciera alguien diciendo, bueno, sentémonos, hagamos una lista y arranquemos, ¿no? Porque Mercurio, como saben, es el pensamiento, la comunicación, el análisis,
Y Saturno va a ser la estructura, el límite, la responsabilidad, la maduración. Entonces estos cuando se juntan, ¿no? Y digo, es un tránsito que es armónico, vamos a decir, el trígono. Acá la mente se vuelve más organizada, ¿no? Favorece la organización de la mente. Podemos pensar con mayor profundidad, ordenar ideas, poner prioridades, tomar en serio una conversación, decir algo tal vez que veníamos postergando, ¿no? Y como Saturno está retro, hay una revisión de estructuras que ya existen, ¿no? Tal vez el qué estoy sosteniendo, qué funciona, qué no, qué ya quedó viejo, dónde necesito hacer más, hacer más foco y ser más responsable conmigo mismo, ¿no? Saturno no siempre va a decirnos no, a veces viene a preguntarnos, ¿estás dispuesto a sostener esta verdad? Porque puede ser importante, y más que nada después del eclipse. ¿Por qué? Porque una cosa va a ser descubrir qué es lo que queremos y otra es construir las condiciones para que esto que descubrimos pueda existir, ¿no? Entonces, podemos pensar que el deseo necesita una estructura, la inspiración necesita de disciplina, ¿no? Y una idea necesita de algún tipo de forma para convertirse en realidad. Entonces atenti con esto porque el lunes va a ser un día interesante. Y del lunes pasamos al viernes así sin ningún tránsito en el medio, porque el viernes 21 tenemos la oposición de Venus con Saturno retrógrado, ¿no? Y este es uno de los tránsitos más sensibles de la semana, me parece a mí, ¿no? Bajo mi criterio, porque Venus quiere vincularse, disfrutar, acercarse, quiere sentirse querida y Saturno pone límites, marca distancia, evalúa, ¿no? Y la pregunta, acá es, ¿esto es sostenible? O sea, podemos sentir tal vez una especie de tironeo entre el quiero y esto del realmente puedo sostener esto que quiero, ¿no? Entonces pueden aparecer en vínculos esta pregunta, o también puede haber una relación con el dinero. Sabemos que Venus es el dinero, es el placer, el tiempo, nuestros propios valores, ¿no? O sea, acá en las relaciones puede manifestarse tal vez una necesidad de poner claridad. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Hay reciprocidad? Todo junto, ¿no? Todo, sin separar las sílabas. ¿Estamos esperando que alguien nos dé algo que nosotros mismos no estamos pudiendo darnos? Y acá hay algo súper importante, ¿no? Porque Venus-Saturno no necesariamente habla de pérdida o frialdad. Habla de maduración, y a veces madurar también significa poner límites. Entonces, a veces quedarse significa aceptar determinadas cosas, y a veces los vínculos se fortalecen precisamente porque dos personas pueden hablar con honestidad acerca de lo que necesitan. Entonces, para ir un cachitín más a fondo en este tránsito, ¿no? Podemos pensar qué relación, qué hábito, qué lección necesita más realidad, menos fantasía. O sea, no para juzgarla, sino para verla, ¿sí? Porque pensemos que aquello que puede sostenerse en la realidad suele ser mucho más valioso que aquello que solamente funciona en nuestro imaginario, ¿no? En nuestra fantasía, en nuestros ideales. Entonces, bueno, mani a la obra, diríamos. También el viernes, el Sol se une al nodo sur en Leo, ¿sí? Y acá sí tenemos este tránsito que me parece fundamental, porque todavía estamos procesando el eclipse la semana pasada. El Sol representa nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestra capacidad de irradiar,
de conocernos como individuos, ¿sí? Y el nodo sur habla de patrones ya conocidos, de aquellos que salen naturalmente. Y, a ver, de lugares donde tenemos experiencia, pero también podemos quedarnos atrapados en la repetición. Entonces, el Sol uniéndose al nodo sur, en Leo, puede traer una revisión de nuestra forma de ocupar nuestro protagonismo, ¿no? Esto es interesante después del eclipse, como les decía, porque quizás la pregunta no sea solamente cómo puedo expresarme más, sino desde dónde me estoy expresando. ¿Estoy mostrando quién soy? ¿O estoy mostrando una versión de mí que aprendí, que era aceptable y listo, funciona, entonces sigo desde ahí porque bueno, me voy a modificar lo que funciona, ¿no? Necesito que me reconozcan, estoy viviendo pendiente de la aprobación externa, o tal vez confundo ser visto con ser valioso, ¿no? Y esto puede traer algo súper humano, ¿no? Que todos necesitamos reconocimiento. El problema es cuando aparece nuestra autoestima dependiendo completamente de recibirlo, ¿no? Entonces el nodo sur puede mostrar una forma conocida de buscar validación. El sol puede hacerla muy visible. Entonces, durante estos días, si aparece una necesidad fuerte de aprobación, de reconocimiento o de protagonismo, no hace falta que castigarnos por eso. Podemos observarlo, ¿no? Y ver qué estoy buscando en el afuera para confirmar algo sobre mí. Me parece interesante el tránsito del viernes, los dos que tenemos, ¿no? Y sí, el sábado finalmente el solcito ingresa en el signo de la Virgen, ingresa a Virgo, ese mismo día cambia de escenario, y esto es casi perfectamente simbólico, diría yo, ¿no? Venimos de Leo, del corazón, la expresión, el deseo de crear, y entramos en Virgo. Y acá la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para que esto funcione? Entonces, porque Leo puede tener una idea espectacular y Virgo aparece con la planilla de Excel, ¿no? Y dice, alguien tiene que hacer esto, hay que bajarlo a tierra, ¿no? Nos conecta con la práctica, con el detalle, con lo cotidiano, con los hábitos, amo Virgo, con el cuerpo, con la organización, con aquello que necesitamos todos los días y que aunque parezca pequeño, termina construyendo nuestra realidad. Entonces, puede ser, insisto, una consecuencia del eclipse, súper interesante esta, ¿no? Si descubrí algo que quiero expresar, bueno, ¿qué rutina necesito para sostenerlo? Si descubrí qué quiero crear, bueno, ¿cuándo lo voy a crear? Si quiero cuidar mi cuerpo, ¿qué voy a modificar de mi día a día para que esto se dé? Pues, invento, ¿no? Si quiero estudiar, bueno, ¿cuándo me siento a estudiar? ¿No? Porque la inspiración es maravillosa, pero si no aparece en la agenda, a veces queda viviendo, ¿no?, en nuestra imaginación. Entonces, Virgo viene justamente a esto, a bajarlo a tierra, a hacerlo concreto, a llevarlo a la práctica, a que se convierta en un hábito. Y para cerrar el domingo tenemos nuestro último tránsito, que sí, como todos los que vayan entrando en tierra, el sol va a hacer voy a mover la silla, va a hacer un ruido total esto, pero bueno. El sol arma un trígono con Quirón, que está retrógrado. Quirón está en Tauro, ¿se acuerdan de los primeros graditos que pisó? Está retro y antes de volverse a Aries, arma un trígono con el sol, ¿sí? Y, me parece súper coherente este tránsito, ¿no?, con todo lo que venimos trabajando, porque el sol recién entrando a Virgo forma este trígono
con Quirón retro, y acá tenemos una combinación súper interesante. Pero como dijimos, el Sol representa nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestra capacidad de reconocernos, de expresarnos. Y Quirón nos conecta con una zona sensible, donde en algún momento pudimos sentir que algo en nosotros no era suficiente. Pero Quirón no habla solamente de la herida, también habla de la posibilidad de desarrollar una relación diferente con aquello que nos dolió. Entonces no nos quedemos en el cliché de Quirón, se los pido por favor, transformemos la mirada, ¿sí? Y transformemos también la narrativa que tenemos acerca de aquella herida, ¿sí? Porque, y más que nada, porque al estar retrógrado, la mirada se vuelve hacia adentro. Entonces podemos encontrarnos con algo mucho más sencillo, pero no por eso menos profundo, ¿no? Que quizás no necesitamos dejar de tener una herida para vivir mejor la vida, ¿no? A veces necesitamos sentirnos completamente seguros de que hay algo para hacer, de que tenemos, a ver, ¿cómo lo digo? Que dejemos de tener miedo, que dejemos de sentir que no somos, que no somos suficientes, que dejemos de esperar a estar preparados. A ver, la maduración, o sea, tiene que ver con poder decir, sí, esto todavía me toca, esto todavía me duele, pero no necesito que decida por mí. Este trígono, recordemos que es un aspecto armónico, facilita justamente esto, ¿no? El no definirnos desde el dolor, desde la herida. O sea, no tenemos que pelear, ¿no? Con nuestra vulnerabilidad. Tampoco ignorarla, ¿no? O sea, tampoco me viste como, ay, niego. No. Por eso digo, Virgo agrega algo fundamental, que es lo cotidiano. Entonces, a ver cómo lo digo esto. ¿Por qué sanar no siempre tiene una forma espectacular? Porque a veces sanar es aprender a tratarnos diferente martes cualquiera, a dormir cuando estamos cansados, a pedir ayuda, a dejar de hablar como si fuéramos nuestro peor enemigo, ¿no? A aceptar lo que nos cuesta, no sé, a reconocer que estamos aprendiendo, ¿no? Es también permitirnos hacer las cosas imperfectamente, ¿sí? Entonces, porque seamos sinceros, Virgo puede tener una relación bastante intensa con la idea de hacerlo todo bien, pero Quirón puede recordarnos que no necesitas ser perfecto para tener valor. Entonces me parece hermosa esta semana, hermosa con muchas R's, y que porque, a ver, quisiera así como dejarles una pregunta para que se piense en la semana. A ver, pensemos esto. ¿En qué área de nuestra vida, no, podemos dejar de exigirnos la perfección y empezar a acompañarnos un poquito más con esto, pasitos chiquititos que van haciendo el camino, ¿no? Yo qué sé, esta semana a mí me parece preciosa porque tiene esto de preguntarnos dónde estamos poniendo nuestra energía, cómo podemos ordenar y estructurar lo que estamos pensando, qué vínculos, qué lecciones, qué deseos pueden sostenerse en el tiempo. También, déjenme pensar un poquitito, qué vieja manera de reconocernos sigue repitiéndose y ya es obsoleta, ¿no? Cómo mejoramos nuestro cotidiano, y cómo nos puede acompañar aquello que todavía está aprendiendo, ¿no? Cómo puedo incorporar mi aprendiz
para cualquier área de vida, ¿no? Porque quizás esta sea la verdadera continuación del eclipse de la semana pasada, ¿no? El eclipse pudo haber despertado una semilla, pero ahora no se trata de exigirle que mañana ya sea un árbol. No, vamos a cuidarla, a darle tiempo, a regarla, a observar qué necesita y aceptar que algunas cosas crecen más lentos, crecen más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Y me parece que esto es hermoso, 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 hermoso. O sea, pensemos que nuestros procesos de transformación no todos tienen que ser así como una revolución. A veces los cambios son chiquititos, solo que entramos en el mes de ver esos pequeños pasos. Y digo esto, cómo me hablo, ver si ahora tomo una decisión que antes no podía tomar, si pongo un límite que antes no podía poner, si me doy cuenta que ahora empiezo a poder sostener algún hábito que en otro momento no. Si me doy cuenta que estoy más abierto a que aparezcan nuevas informaciones a mi alrededor y estas las vaya incorporando de a poco, reconociéndome como aprendiz, ¿no? Quizás esta semana nos esté pidiendo que bajemos a la práctica lo que tenemos, ¿no? Que conectemos un poco más con el amor personal, que nos demos el tiempo, sigo haciendo una analogía con la plantita, ¿no? De ir creciendo de a poquito, entendiendo que hay cosas que las tengo que seguir regando y que no me van a dar resultados ya, en el ahora, pero confiando en que algo está creciendo, ¿sí? Y para mí hay algo súper poderoso que tiene la astrología, que tiene esto de no convertirnos en alguien perfecto. El tránsito lo hice espectacular, sí, me pasó. No. Se trata de conocernos lo suficiente como para poder elegir con un poquito más de conciencia, para aprender a vivir desde esas que realmente somos, no desde ideales sociales o bla, no sé. Así que bueno, les dejo un beso enorme. Nos encontramos la semana que viene. Beso y que tengan una hermosa semana.